buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos a Consentido Crítico. El día de hoy estaba haciendo un intento un poco frustrante por hacer un streaming en un en vivo, pero no se me configuró el audio. De verdad que fue bastante caótico, pero bueno, prometo, a pesar de que había hecho algunas pruebas previas. Pero bueno, ya será para esta semana que digamos que lo haga o vaya aprendiendo un poco más de esto. Yo había hecho algunos live con el Gocho, pero desde su plataforma. Desde la mía no lo había hecho aún. Ahí vamos, sobre ensayo y error. El día de hoy, como ven en pantalla, a don Pedro Pedrosa para hablar de la reforma, una reforma o una reinstitucionalización o una refundación de la Fuerza Armada, y quería conocer las ópticas o las ideas que tiene Pedro en este particular. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia y felicitaciones por el desempeño de tu canal. Y bueno, Muchísimas déjenme invitarle a la gente a que se vaya también para mi canal. Yo hablo las mismas cosas, pero de otra forma. Claro, exactamente. Eduardo es más educado, yo soy más grosero, más borde, le dicen aquí en España. Sí, Más hortera. en estos días me dijeron, como yo dije, no, es que los Rodríguez le están montando el muñeco a Diosdado y Diosdado le está montando el muñeco Oye, a los no, Rodríguez. Entonces, ¿qué no eso sé, es? no sé. Yo lo que sí creo es que debe haber. O sea, los Rodríguez, desde mi perspectiva, son unos sobrevivientes. Entonces, en esa pugna ellos se van a cuadrar. La pugna debe ser entre Diosdado y Maduro. Y los Bueno, yo Rodríguez están en el lote de Maduro. haciendo Pero, haciendo una reducción, disculpa que te ataje, sí, yo creo que el tema es Diosdado Maduro, pero yo veo a los Rodríguez más que unos sobrevivientes, los veo como unos estrategas, unos estrategas. De claro, hecho, yo creo sí, que ellos son los que influyen directamente en quitar a Tarek del tablero. por supuesto, por supuesto. Pero al final, entonces, lo que pasa es que la gente desprecia el poder, el verdadero poder que tiene Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el organizador del PSUV y es el que controla la estructura del partido. Y además tiene las manos metidas en varios renglones de la vida nacional y particularmente dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora, sobre lo que tú me preguntas y sobre lo que es el tema de este programa en particular, yo por mucho tiempo tuve una idea de qué hacer con las Fuerzas Armadas, pero tal cual te lo digo, en pasado, perfecto, tuve. Porque ya después de 27 años, yo lo decía en un programa de televisión hace poco, en El Gato al Agua, que es un programa, una tertulia de estos formatos españoles de tertulia. Eh, Oye, las escuelas militares empezaron a sufrir adoctrinamiento después de los eventos de abril de 2001. Entonces, esto lo hemos hablado en otras oportunidades. Las escuelas militares habían sido siempre como que aquel mito urbano de que Pérez Jiménez no tocó la escuela militar, entonces no nos metamos. Pero después de abril de 2001, Chávez dice, mala leche, hay que. Entonces, si tú te pones a sacar cuenta de abril de 2001, que en ese julio de 2001 habrá salido la última promoción pura, por así decirlo. Después bajaron la carrera a 4 años, es decir, julio de 2005. De 2005 a 2025 van 20 años. Los cadetes que hoy son oficiales, formados y adoctrinados en revolución, son ya que coroneles antiguos o generales de brigada con 20 años de servicio. Entonces, es muy difícil decir qué vas a hacer con esta Fuerza Armada, porque probablemente tengas que prácticamente desintegrarla. Sí, claro, es que tiene que haber una refundación. Yo creo que más que una reestructuración, tiene que haber una refundación y que va a pasar por unas terapias de choque tremendas. Yo hablo de diezmar, literalmente, de llevar al mínimo necesario para poder operar lo que es una Fuerza Armada dentro de lo que corresponde, bueno, la geografía y las funciones de cada componente. Y te voy a decir lo más lamentable. O sea, lo más lamentable es que nadie en el panorama político tiene la más puñetera idea de cómo hacerlo.
Y entonces se van a buscar a unos vetustos, muy valiosos ellos, pero unos vetustos almirantes y generales que se retiraron, que no se retiraron, que se retiraron hace 30 años. Claro. Y te reitero, o sea, son personas que en su desempeño profesional fueron excepcionales y se van a molestar conmigo, pero no sé, al almirante Wisi, a Carratú, que siempre ha estado muy acertado sobre los temas políticos después de que se fue de baja. No tienen la más remota idea de lo que está pasando, no conocen a nadie adentro. Entonces, ¿de qué tendremos que partir? Bueno, el país va a estar enfrentado a una serie de amenazas. Ojo, ojo, previa. Vamos a partir del hecho de que Maduro no sale, no agarra así como hemos hablado en otras oportunidades. Bueno, es que ya estoy cansado de esta vaina y me voy a ir con Silita para mi mansión en República Dominicana y que se jodan esto. No, no. Hay que sacarlo a coñazo. A coñazo. Y por supuesto, si lo van a sacar a coñazo, no va a ser la Fuerza Armada quien lo saque a coñazo. Será otra Fuerza Armada. Y entonces aquí vienen las primeras. Tú sabes que Forrest Gump le decía a Boba, mi muy mejor amigo, ¿no? Entonces aquí vienen las muy malas, primeras malas noticias. Y es que, contrario a lo que la propaganda y el mito urbano, o el mito mundial quiera expresar, Estados Unidos tiene muy malas experiencias en este particular. O sea, Estados Unidos invadió Irak, empezó a profesionalizar un ejército iraquí y le salió el Daesh por otro lado. ¿Ok? Esa es una amenaza que existe. O sea, que tú en el intento de reprofesionalización de las Fuerzas Armadas te salga un grupo paralelo. Quisieron entrenar al ejército de Afganistán. Ahí están los talibanes de nuevo en el poder. Claro, aquí hay un componente diferencial y es que nosotros no somos musulmanes. O sea, aquí hay un componente distinto y es que nosotros somos más occidentales que cualquier otra cosa. Así seamos hispanos, latinos, como le quieras poner. Sí, dentro del salvajismo que se convirtió en la sociedad venezolana y todas sus instituciones, o no bueno, sí, salvajismo, pero dentro de lo primitivo, porque tenemos un atraso por lo menos de 40 años. Bueno, A pesar de eso, somos occidentales. entonces, hubo una época, la cual probablemente tú viviste, incluso creo que tú llegaste a hablarme de un general que después terminó siendo muy chavista, que el tipo era Top Gun, Águila de Acero, y que no joda, y que les hablaba de las misiones de los americanos en Vietnam y vaina. Es que nosotros éramos así. Y creo que tal vez los que más, en ese orden, la Armada, la Fuerza Aérea y luego el Ejército, pero bueno, la Guardia Nacional siempre ha sido lo que es. Lo que pasa es que antes eran más discretos, ahora se soltaron el moño. La Guardia Nacional en algún momento se torció, pero tú que vives en España, sabes lo que es la Guardia Civil Española y cómo es respetada. Y esa era la inspiración que tuvo la Guardia Nacional inicialmente. Yo no sé si tú llegaste a cantar en la escuela, tú no pasaste por la escuela básica. Sí, sí, no, yo pasé por la escuela básica, se creó en En el el año año 30 y 37. tenía como sede Villasoy, bueno, este, pero bueno, la Guardia Nacional terminó convirtiéndose en el monstruo que se creó. Entonces lo primero que tienes que ver es si vas a mantener esa estructura. Es decir, vas a mantener Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Probablemente la Guardia Nacional haya que quitarle el fuero militar. O sea, dejarla como algo que es medio militar, pero no es totalmente militar. Eso va a generar resistencia en amplísimos sectores de la Guardia Nacional, amplísimos. Luego, tienes que ver cuáles son tus amenazas y tienes que saber que vas a estar tutoreado por un ejército extranjero, porque la Fuerza Armada actual no tiene, en un eventual nuevo gobierno, no sabemos de quién, no tiene capacidad para enfrentar las amenazas que se encuentran en Venezuela. ¿Cuáles son esas amenazas?
Bueno, el fundamentalismo islámico, los grupos guerrilleros de colombianos y los grupos de terrorismo urbano locales que fueron armados por el gobierno. Esos no van a entregar las armas como blancas palomas. Entonces, ante esa situación, lo primero que tiene que saber cualquier persona que esté viendo esto es que un cambio de gobierno en Venezuela va a ser un conflicto interno de dimensiones que aún no podemos, que se va a contar con amplios sectores de la población, amplios sectores desarmados que van a tener que enfrentar a un grupo pequeño, pero muy beligerante de la población que además van a hacer uso de las armas. Luego, ¿qué es lo que tenemos? O sea, hay que ver qué es lo que tenemos y con qué se opera lo que tenemos. Por lo menos la Armada tendría que quedarse con 5 almirantes. Y hay 500, por ejemplo. Sí, bueno, esa es una de las cosas dentro de los teóricos, Pedro, y disculpa que te interrumpa, porque para hacer este programa hablé también con algunos teóricos militares retirados, además, no, y no solo por ser retirados, digo, de vieja escuela, que eso no quiere que sean de vieja escuela o de vieja guardia, no quiere decir que sean buenos, pero estos en particular tuvieron carreras intachables, además, bueno, por tener carreras intachables también fueron perseguidos por el régimen y vienen trabajando desde hace muchos años en estos proyectos de reinstitucionalización. Y una de las cosas que yo coincido con algunos de los que hablé es que todos los generales y todos los coroneles tienen que ser expulsados de la Fuerza Armada. Expulsados. Y obviamente pasarán por unos tribunales o pasarán por unos procesos de investigación para ver quién tuvo. Todos tienen responsabilidades, pero para saber quién tuvo responsabilidades directas y quién, bueno, y quién no las tuvo tan directas y sobre esa base sancionar y ejercer Mira, ley. yo te voy a decir algo. Yo en ese particular discrepo y te voy a decir por qué. Cuando yo ascendí a teniente de fragata, y te estoy hablando del año 99, ascendían a contraalmirante 3 o 4 y a vicealmirante 1 o 2. Después de Chávez, eso se volvió una parranda de soles, ¿no? De mi promoción ascendieron, bueno, nosotros fuimos una promoción grande en su oportunidad. Nosotros nos graduamos 108. Después de la Matías Padrón, que había graduado 120 oficiales, la mía era la promoción, la segunda promoción más grande de la Armada. Y de hecho, después me enteré, cuando ya uno va avanzando y vienen alfereces de navío nuevos, y te decían, usted es de los 108. O sea, éramos así como que un mito, porque entonces lo que era el cuarto, el tercero y el segundo año, ladillaban a los otros cadetes. Aquí cuando estaban los 108 no había dónde meterse y tal, porque éramos muchos y Mucho. éramos fastidiosos. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a hacer esta parranda de soles y empiezan a ascender a generales de brigada, generales de división, 15, 20, 50, 100 en el ejército, ¿tú sabes qué ocurre? Que no todos son leales, que muchos se colaron, muchos se colaron. El problema es saber quiénes eran, saber quiénes eran. Pero te aseguro, y luego yo te contaré algo, pero te aseguro que no, o sea, no son chavistas uña en el rabo. Son más chavistas uña en el rabo de coroneles para abajo que vienen de esa escuela que te describí, donde ya fueron adoctrinados desde la escuela, que en esos grados donde hay sobrevivientes, donde hay tipos que dijeron, bueno, yo me las voy a comer, no tengo más nada que hacer. Acuérdate que un militar, yo siempre critiqué a los políticos porque ellos defendían mucho a los empleados públicos. No, que los pobres empleados públicos que están tan bien sometidos. Ya va, un momento. Un militar es un empleado público en minusvalía. Total. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán algunos. Bueno, porque si tú eres abogado y lograste enchufarte en la Contraloría, en la Procuraduría General de la República, en el Ministerio Público, en donde sea, y tú no estás de acuerdo con yo agarro y me dicen, yo me voy al libre ejercicio de la carrera.
me voy pa'l coño. Pero un militar es un individuo formado para una función muy específica, formado por el Estado para una función muy específica dentro del Estado. Un oficial de la Fuerza Aérea que no sea piloto de ala fija tiene muy poco, y digo de ala fija porque supongo que en Venezuela habrá mucho más aviones de ala fija que helicópteros. No, el piloto de ala rotatoria en Venezuela la tiene muy, muy complicada, muy Muy complicada. complicada. Entonces, si no eres piloto y no tienes un amigo en Turpial, en Conviasa, en Estelar y vaina, o sea, te va a agarrar y te va a decir, bueno, pana, te fuiste de baja, ok, anda y vete al INAC a sacarte la licencia comercial. Claro que es lo que yo digo, Pedro, disculpa que te ataje, es que nosotros nos dan unos títulos enormes, muy bien bonitos y muy bien realizados de licenciatura en ciencias y artes militares o en tu caso ciencias navales, si no me equivoco. Ciencias navales. Pero tú qué haces con ese Nada, título? nada, porque ni para ser marino mercante me servían. Claro. Y ojo, y yo juré, y en efecto hasta ahora lo he cumplido, que la próxima vez que yo me montara en un barco, o iba a ser el Carnival o iba a ser mi yate. O sea, pero eso que no, que marino mercante la apoya, ¿ok? O sea, que me la suda, que no, ¿ok? Me vuelvo a montar en un barco o en mi yate o en el, ¿cómo es que se llaman los que viven? Costa, Live Your Wonders, ¿ok? No, para más nada. Nadie se imagina el tema de la vida. Entonces, ahora que tú mencionas eso, el problema no es votar a todos los coroneles y generales, porque alguien que además estará tutelado, porque además tendremos una fuerza extranjera ejerciendo control territorial. Y claro, y ahí los americanos traen un know-how de cómo hacer algunas cosas, pero entonces ahí es donde la gente tiene que aportar, ok, ustedes lo hacen así, pero es que nosotros somos así. Y entonces tienes que meter el cubo dentro de la esfera. Pero ahí hay una cuestión que yo siempre lo traté de esta forma, donde la ciudadanía tiene que intervenir. Y es que vas a tener que formar oficiales express en diferentes grados, ¿ok? A los cuales tendrás que convertir en oficiales, enseñarles orden cerrado, sacarles la mierda 6 meses y vaina, y ver en función de las competencias que tengas dónde los puedes desarrollar. ¿Por qué yo siempre he hablado de esto? Porque, mira, Don Lorenzo Mendoza, si nosotros hubiésemos tenido una élite más o menos consciente de la necesidad de crear un Estado verdaderamente fuerte, probablemente don Lorenzo Mendoza, en lugar de ser presidente de Empresas Polar, le hubiese tocado ser general. No sé si me pillas, ¿no? ¿Para dónde voy? Es decir, las élites venezolanas y las clases altas venezolanas despreciaron por muchísimo tiempo a las Fuerzas Armadas. Por muchísimo tiempo. ¿Como cuánto tiempo? Como desde el 58 en adelante. ¿Ok? Entonces, ser militar es una carrera para pelabola. Lo describe tanto Oscar Llanes, como ambos finados ya fallecidos, como el doctor Enrique Tejera París. El doctor Enrique Tejera París, que tuve la oportunidad de ir a su casa y de conocerle, le dijo en una oportunidad a Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, mire, fue a un cuartel y le dije, mire, presidente, usted tiene un poco de resentidos metidos ahí en ese cuartel. A usted le van a dar un golpe de Estado. ¿Y por qué hablo yo del tema de las élites? Porque países como Perú, que no es una realidad tan lejana a la nuestra, por lo menos en la escuela naval, a los cadetes de la escuela naval le llaman los amerincaicos. O sea, las élites peruanas, la gente de billete en el Perú, mete a sus hijos en la escuela naval. ¿Y eso qué garantiza? Eso garantiza que el poder político, el poder económico y el poder militar van a estar alineados. ¿En qué? En hacerse millonarios, no necesariamente. En la consecución de un proyecto de país, de un proyecto de Estado que sea poderoso y estable. Entonces, tú vas a tener que crear militares express para cubrir un montón de plazas
que vas a tener que dejar vacantes motivado a que tienes que hacer una limpia. Tienes que hacer Claro, una... es que a eso voy. Yo creo que más que crearlos, no, porque tú lo que quieres es agarrar ese elefante y meterle una dieta para que de elefante se convierta por lo menos en un caballo en cuanto a peso, en cuanto a estructura. Yo hablo de diezmar también, porque Que era lo que te estaba diciendo. O sea, cuando yo te decía, ¿qué es lo que tenemos? Es lo que tenemos es cuántos barcos, cuántos aviones, cuántas unidades del ejército, cuántas unidades de artillería, cuántas unidades de caballería mecanizada, etcétera, etcétera, cuántas unidades de blindados. Vamos a votar todo. No, 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 ve acá, un momento. ¿Cómo se llama? El T-72 fue el que compramos nosotros. Ok, ¿cuántos tanques T-72 funcionan? 10, ok. ¿Eso es cuánto? Eso es un batallón de tanques. ¿Cuántos batallones de tanques podemos tener? Un batallón de tanques. Ok, esa vaina, un batallón de tanques necesita un teniente coronel, 4 capitanes, 16. Los tenemos después de que los adelgaza, de que tú vas, mira, hay algunas cosas que van a ser muy fáciles. ¿Tú has visto fotos de los cadetes últimamente? he visto algunas, pero no sé a qué. Parecen, es que vean acá, es que yo de cadete pesaba 70 kilos. Pues de cadete ya de guardia marina, que ya uno no corría todo el día. Pesaba 70 kilos. Pero es que estos muchachos que uno ve ahorita en las escuelas, parece que los hubiese sacado de Eritrea, no joda, ¿cómo es que se llama esta vaina donde están? De De Somalia. Somalia. Una vaina, o Claro, sea, porque es que la captación la están haciendo en zonas muy rurales y en zonas muy precarias. Ya las escuelas no hay una clase media, como pudo haber en algún momento, una clase media hasta arreglada que hubo en su momento entrando a las escuelas. En las escuelas están sacando a los muchachos literalmente de los ranchos para que vayan a las escuelas militares. Y yo, por eso es que yo digo, siempre cuando voy hablando en los programas y le dirijo los programas a los agentes que están en salas de medios, del DGCIN o a los de la Fuerza Armada que ven esto, son unos malnutridos, tienen un muchacho con problemas de nutrición tremenda. bueno, entonces, tú tienes que sacarlos por eso. Lo otro que vas a poder ver es, ven acá, ¿cómo entró este tío aquí en la escuela? Ah, no, es que él es sobrino de Tarek. Es el hijo del hermano de la hija de Elvis Amoroso. Afuera. No, que, lo siento, afuera. Si tienes vínculos con, afuera. Claro, pero es que Me también voy hay a que ver, demandarte. Échale bola, ya te hecha, indemnizaremos. Échale por bola. supuesto, porque también tiene que haber un desmontaje de lo que son las leyes que se han ido modificando para eso. Mira, Pedro, yo tengo un documentico aquí, porque aquí la gente siempre, la gente, uno habla en general, pero está mal decir la gente. Algunas personas se ponen con el tema, ¿tú qué propones? Bueno, ya yo siempre he dicho, yo desde el 2017 que hice una tesis en gobernanza y en participación ciudadana, yo tengo una tesis de participación ciudadana más allá del voto, eso es una propuesta. Por ahí hay otras dos propuestas en las que he trabajado y también hace ya bastante tiempo, estaba yo preso cuando eso, hice un pequeño bosquejo de lo que sería, y en ese momento no estaba tan atrofiado este mamut. Hice un pequeño bosquejo de lo que sería una reforma integral y de profesionalización a la Fuerza Armada. Y yo la he ido puliendo y aquí tengo un pequeño resumen, porque el amplio es, bueno, un poco extenso, yo creo que llega a las 10 páginas. Y ahora con las herramientas que uno tiene, tanto de inteligencia artificial como de búsqueda, tal, tú puedes enlazar mucho con artículos de la LOFAN, de la Constitución. Entonces, bueno, aquí saqué un breve bosquejo, Pedro, yo te lo voy a leer y tú me das tu opinión, porque yo creo que acá se define, de acuerdo a mi visión, en grosso modo, porque esto es, dicen aquí en España, tela marinera, esto es tela larga que tú tienes que Claro, ir claro, es que esto no picando. lo resolvemos tú y yo en un día. No, no, por supuesto. Mira, esto se llama Plan de Reforma Integral y Profesionalización de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada Nacional de Venezuela atraviesa una crisis institucional caracterizada por la polarización, pérdida de profesionalismo y participación indebida en la gestión civil y la subordinación de sus mandos a proyectos ideológicos. Estoy resumiendo mucho. Esta situación ha debilitado la defensa nacional, deteriorado la confianza ciudadana y generado violaciones a los derechos fundamentales.
Este plan propone un proceso integral de reforma e institucionalización orientado a garantizar a una Fuerza Armada profesional moderna, además moderna, porque estamos en las cavernas, apolítica y subordinada al poder civil, que tiene que ser así. Ok, mira, la segunda parte es objetivos del plan. Depurar, depurar. Y para depurar hay que usar depurativos. Depurar ideológica y administrativamente a la institución. Redimensionar y reducir el número de efectivos al mínimo requerido. Implementar evaluaciones psicotécnicas y psicológicas. Lo que tú estabas hablando ahora de que el que tenga nexos con Tarek, por decir tú, porque nombraste a alguien al azar, o Al envies azar, amoroso. totalmente. Si tú tienes en una evaluación psicológica y psicotécnica, usted tiene compromisos ideológicos o además tiene nexos con personas que ayudaron, digamos que formaron parte de este genocidio, usted no puede estar ahí. Pero a esto voy. Implementar evaluaciones psicológicas y psicotécnicas que permitan identificar rasgos de fanatismo ideológico, autoritarismo o conductas incompatibles con la misión institucional. Mira, más que psicotécnico, ¿sabes qué? Hasta ¿Qué? polígrafo. Polígrafo. Ven acá. Hay que incluirlo. Yo no soy revolucionario, está mintiendo, fuera de aquí. Total, es que no puede, porque además no forma parte de las funciones y todavía hay leyes que lo sancionan y que no lo permiten. Entonces, el que está ahí está violando la ley. Mira, aplicar evaluaciones académicas y físicas en todos los grados y especialidades según cada pensum de escuela superior. Por ejemplo, Pedro, yo que debería, y gracias a Dios que no lo soy, mis compañeros son tenientes coroneles. Un teniente coronel yo creo que tiene que estar corriendo los 2.400 metros aproximadamente en 15 minutos. Si usted no corre los 2.400 metros en 15 minutos, usted va a tener, bueno, ahí un tiro en el ala. Y si Sí, no pasa las evaluaciones ¿sabes qué? dadas a su Sí los corro. especialidad o a su grado, tiene que ser retirado porque usted no está en capacidades para ejercer su ¿Sabes cargo qué? como militar. Sí los corro. Ya, estoy sacando cuenta de los... Sí los corro, 2.400 en 15 minutos, en menos, en 14. Eso te iba a decir, o sea, bajo esos parámetros, Cisco Mota, compañero mío, Cisco Mota, no sería... O sea, primero, Cisco Mota no se hubiese graduado. Boston Silva no se hubiese graduado. Yo no sé si cuando tú conociste a Boston Silva, si había hecho la manga gástrica o algo por el Se la estilo. hizo, pero era igual, era un obeso mórbido. Era un obeso. Vale, ok. Entonces, mira, con eso que tú estás diciendo, exámenes físicos, sale la mitad. Mira, Uf, claro, por yo supuesto. no sé si yo te he contado esto, cuando salían los barcos, cuando había una flota en Venezuela y salían los barcos de operaciones, pasaba un camión dejando barriles que si los barriles de aceite, que si los barriles de lubricantes de otro tipo que hacían falta en el barco, que si la gasolina para los aviones, etcétera, etcétera. Entonces los barriles de aceite eran blancos, ¿ok? Los barriles, pipotes, para los venezolanos que no, los pipotes, ¿ok? ¿Sabes? El pipotico ese de metal, se llama. Tú ves la foto de mi promoción, los que ascendieron a vicealmirante, que fueron 14, 15. Chamo, y yo me acordé, fue de los pipotes colocados ahí en el muelle esperando que los embarcaran en el barco. Tal cual. Pruebas físicas, están botados. Están botados. No para teniente coronel, para general, chico. Total, Tú es no que puedes, también tú hay no un puedes pensum y comparar. también hay un pensum que tú lo sabes muy bien, Pedro, en cada escuela superior de acuerdo a los conocimientos que usted tiene que tener de acuerdo a su grado y a su especialidad, si es infante, si es usted es piloto, si usted es logístico, si usted es infante. Pero bueno, para seguir aquí, reformar la educación militar, garantizando un proceso académico actualizado y democrático. La palabra a mí democrático no me cala mucho, pero y ya después lo Negativo, explicaré. negativo. Los militares no tienen que tener, y más en países hispanoamericanos, los militares no tienen que pintar absolutamente nada en política. Sí, Y, no, y y me voy a arriesgar, acá yo lo coloqué democrático en el aspecto de tiene que ser un perfil donde, bueno, las personas interactúen, ¿no? Pero y me voy a arriesgar a decir lo que voy a decir. Los militares lo único que tienen que hacer en política es dar un golpe de Estado cuando la Constitución está siendo violada. Y me suda, me trae sin cuidado lo que piensen. Porque sí, ¿saben qué? Sí hay golpes de Estado buenos y sí hay golpes de Estado malos. Y cuando tú ves cuál ha sido la evolución de la democracia, incluso en Europa, tú dices, hay que parar esta vaina. Entonces, si tú tienes una cuerda de famélico, primero, de hambriento,
que han perdido, porque el problema de la Fuerza Armada nuestra es el siguiente. Llegó un momento ya bastante lejano, ¿verdad? En que muy al estilo venezolano no es ponme donde es ponme donde haya. Y eso se lo llevaron a los militares. Sí, dije haya a propósito, por si acaso. Entonces, ya el leitmotiv o el aspiracional de un subteniente no era ser piloto de Correcto. o ser líder del escuadrón Casa 16 o Mirage o Sukhoi o lo que haya. El aspiracional era que me manden al INAC para el caso de los aviadores. ¿Para qué? Para cobrarme mi comisión ahí cuando vaya a dar una O de licencia. ayudante de algún ministro en algún ministerio. Mira, y aquí O está como este el punto, compañero Pedro. mío, Bowen Rodríguez, que era infante y entonces se fue para el curso WOPE y tocó la campana y luego quedó comiéndole la polla a Rotondaro en el Ministerio de Sanidad, en la cuestión de... Después entonces creó una compañía, o una o tres, no recuerdo, de vigilantes y entonces quienes prestaban servicio a los centros de la seguridad social, sí, de la seguridad social, eran los vigilantes de la compañía de Bowen. ¿Por qué? Porque él metía los contratos para que lo contrataran a él. Cuando Entonces ya no querían ser comandante de un batallón, ya no querían ser comandante de tú un lo que barco, ya quieres no es querían ejercer ser... cargos, claro, enchufarte. Mira, y disculpa aquí, Pedro, es que el próximo punto, casualmente, tú que tocas ese tema, es restituir a la Fuerza Armada en sus funciones específicas, eliminando su participación en instituciones civiles y políticas. Y Bueno, entonces en ahí esta te va, parte, porque yo no sé cómo es el acronismo, disculpa que te interrumpa, Eduardo, pero sí, tú vas avanzando y yo te voy pillando ahí. Ahí vas a conseguir una resistencia arrechísima. ¿Por qué? Porque hay una institución, que no recuerdo cuál es el acronismo que utiliza, pero que es como que una institución del Ministerio de la Defensa que reúne a un conglomerado de industrias militares. Bencinca. Bencinca, eso. Entonces, tienen las manos metidas en agricultura. Que no puede, sí, que tiene que haber industrias militares privadas que liciten con el Estado. Y tendrá que haber, y eso los puede sacar de todos estos especialistas que vamos a tener que convertir en oficiales express, gente que sepa evaluar un proyecto, que sepa de ingeniería, que sepa, que puede que los haya en la Fuerza Armada, pero que están dedicados a otra cosa. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, como para trazar unas líneas generales. Primero, no le llamemos elefante, pero tienes un caballo muy gordo, un caballo tan gordo que tiene que las rodillas, no puede dar dos pasos porque las rodillas le duelen. Entonces tú sabes que lo más grande de los caballos son los pulmones, que tienen tanta grasa que le aprietan los pulmones. Tienes que adelgazar el caballo. ¿Cómo lo adelgazas? Bueno, tú nombraste ahí una serie de medidas. Yo digo, parentesco con funcionarios políticos. Ojo, políticos. No me importa si era sobrino de Julio Borges. También, para afuera. Mala leche. Como que sea Machado. Como que sea Machado, como que la madre que los parió. Tienes vínculo con políticos, te vas de esta vaina. Después, no reclutamiento, captación de talento para convertirlos en oficiales express. Eliminación de los oficiales técnicos. Eliminación, así tal cual. Sí, ahí Eliminación, yo no coincido ahí contigo porque eso, bueno, ya eso es otro tema, pero definitivamente sí se tiene que definir cuáles son las funciones y cuál es el espacio y el espectro de cada quien para que no haya más choque. vale, yo por mí, eliminación de los oficiales técnicos. Mi hermano, ¿por qué? Porque tú eres suboficial. Pues yo me quería graduar rápido. Jódete, yo sí me mamé los 5 años completos de escuela. Entonces, jódete. Entonces, mire, ustedes van a volver a ser suboficiales. Me voy de baja. Perfecto. Fuera aquí. Que no joda. TSU en electrónica, por lo menos yo siempre digo que la Fuerza Aérea, que es de donde tú vienes, se parece mucho a la Armada porque es mucho más técnica, mucho Somos de más plataformas sofisticada. tecnológicas, claro. Mucho más sofisticada. Entonces, TSU, que quieran, después, tú cuando adelgaces te vas a dar cuenta que tienes un presupuesto así de grande
para un grupo así de pequeño. Entonces, tú puedes hacer algo que va a ser muy atractivo, que es darle a los militares un sueldo que verdaderamente les permita dedicarse a la carrera militar y arriesgar la vida, porque lo primero que van a tener que hacer es entrar en combate. Entrar en combate, porque las amenazas que están en Venezuela, sí va a haber una fuerza que te va a apoyar, pero tú tienes que entrar en combate con lo que tengas. Luego, si esa, porque estamos partiendo del hecho de que esto va a suceder con el apoyo de un foráneo, y todos sabemos que ese foráneo es los Estados Unidos de Norteamérica. Que por cierto, sin prurito alguno, de todas las expectativas de la reunión de Trump con Putin y vaina, ¿tú sabes qué barajita de cambio estaba en esa reunión? ¿Qué? Venezuela. Venezuela. Hemos avanzado, claro, hemos avanzado en una cantidad de temas que deben tener los dos países interesantísimos todos. Pero al final, lo que no, que tal vez, mira, de los más leales invasores que tiene Venezuela, sean los rusos. Los rusos fueron a Venezuela a hacer negocio y han salido trasquilados haciendo negocio con los revolucionarios. Y un Igual señor que los como chinos. un señor como Donald Trump no tiene problema en decirle a Putin, mira, deja de apoyar a Maduro, que Rosneft y Gazprom van a seguir explotando en Venezuela y yo no tengo problema con eso. Y los que vengan sí te van a pagar, te lo Eso, garantizo. justamente. Y la deuda te la van a pagar. Yo no me meto en eso. Los que vengan sí te tienen que pagar, que estos no te pagan. Hay ahí unas cuestiones que van a ser difíciles con los rusos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un acuerdo de que, ajá, yo te voy a dejar que te metas, pero tú no me tocas mi armamento. Es decir, los rusos tienen que cuidar la aviónica, la informática de los Sukhoi, de los Pechora, de los sistemas antiaéreos Pechora, de los SK-7, tienen que cuidar una cantidad de vainas para que esa tecnología no le sea transferido a un amigo enemigo, porque la relación entre Estados Unidos y Rusia siempre va a ser como es desde que terminó la Guerra Fría, que son amigos enemigos. Pero sin duda, a partir de ese momento empezaría a llegar un montón de material, porque además tenemos que exigirlo, que sería de fabricación americana. Entonces ahí tú puedes empezar, ya adelgazaste el caballo, ahora le vas a empezar a sacar músculo. Le vas a empezar a sacar músculo al caballo. Y tienes que, le guste o no lo que voy a decir a la gente que nos está escuchando, tienes que darle a los militares un sueldo de un militar. Sí, por supuesto. Porque, Es lo y que te voy a lo que poner tú este ejemplo decías, muy que te rápido. permita a ti dedicarte a ser militar y no tengas que andar, bueno, o la desgracia que hay ahora, la miseria, que hay militares por ahí prácticamente mendigando en la calle, y igual, al igual que los policías. Tal Pero cual. mira, Mira, hay algo hay termino acá algo, para terminar de desarrollar los temas y nos vamos dedicando allí a, digamos, a hilvanarlo. Mira, el último punto que yo tengo acá en el segundo, digamos, en la segunda fase o en la segunda parte del proyecto, que son los objetivos, es establecer un marco de control civil y legal que garantice transparencia y subordinación constitucional. Y ya para terminar, Pedro, que esto está muy resumido, yo tengo acá dentro de la tercera parte de este proyecto, son cinco fases, perdón, que son las fases de reforma. Primera fase, diagnóstico, evaluación y depuración. El caballo está gordo, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene, vamos a evaluarlo y vamos a ver cómo hacemos que pierda esos kilos. Con auditoría institucional de mandos, estoy resumiendo mucho, creación de una Comisión Nacional de Reforma Militar, identificación de oficiales vinculados con corrupción, narcotráfico, violaciones de derechos humanos o lealtades partidistas, que además son ilegales de acuerdo a las leyes vigentes, evaluaciones psicológicas, personalidad, estabilidad emocional, detección de fanatismo ideológico y, como tú dices, hasta polígrafo, evaluaciones académicas y físicas obligatorias y expulsión de los que, ojo, los que no pasen esto y no tengan responsabilidad con la ley, bueno, yo hasta puse acá ampliamente, se le expulsa
con un programa de reinserción laboral y social de quienes no cumplan los estándares, para que no haya ese choque de, me votaron de la Fuerza Armada después de que yo era capitán y tal. Sí, lo que pasa es que él entró en un proceso donde le dijeron, usted puede ser malandro dentro de la Fuerza Armada, y él dijo, bueno, mire, esto es maravilloso, yo soy malandro y puedo ser malandro. Bueno, Cuando se pero le ahí, expulse, ahí tienes una bueno, situación que se te va a presentar. no, 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 acá, Pedro, esto es lo ideal, esto es algo muy claro, bonito. Acá se pero te ven van, acá, o sea, la uno situación que aplicando se te esto, va, se te van a venir 50 monstruos encima. ven acá, es que no es que se te van a venir con demandas, que las demandas son lo de menos. Es que se van No, a no, es meter, que uno lo se van a demanda. meter, se van a meter a guerrilleros. Claro, Y ¿sabes qué les digo yo? Vayan, vayan, métanse. Pa' mira, claro. para que. Yo lo que te iba a decir del punto anterior, tú sabes que yo conocí no sé dónde anda ahorita, espero que le vaya bien. Tuve una profesora que se llama María Teresa Velandri. Ella estuvo muy involucrada con María Corina y después del gobierno uterino, ella fue la embajadora del gobierno uterino en Brasil y ahí se peleó con María Corina, se peleó o se separaron o no sé. Yo en chisme de mujeres no me meto. Pero ella, en una reunión que estábamos, decía, no es posible que un militar gane más, que era mentira, ¿no? Que un militar gane más que un profesor universitario. Yo le dije, coño, profesora, mire, lo que pasa es que yo jamás he visto un profesor universitario que corre el riesgo de que se le hunda un salón de clase con 40 alumnos. ¿Sí me explico? O Claro. sea, un militar, o sea, mi tripulación eran 20 hombres. Y yo sí corría el riesgo de que el barco se me hundiera con 20 hombres a bordo cuando fui comandante de barco. Entonces, aquí aquí hay una culpa, ni siquiera una responsabilidad, aquí hay una culpabilidad compartida. ¿Ok? Aquí hay una culpabilidad compartida. La sociedad venezolana, después de Chávez y antes lo que pasa es que antes eran solo las élites, después la sociedad completa odia a los militares. ¿Por qué te digo después de Chávez toda la sociedad y antes las élites? Primero porque las élites despreciaban a los militares y veían la carrera militar como un mecanismo de ascenso social. Esos bichos que no se saben poner un saco y una corbata. Bueno, que llegan a generales y andan uniformados y van a la fiesta con la gente rica y como van uniformados nadie se da cuenta de que no saben combinarse el saco con la corbata y la camisa. Esos son unos tierrúos que bueno, que le pusieron un traje bonito. Eso eran las élites venezolanas. Las élites que nunca se preocuparon porque sus hijos fueran militares. Nunca. Porque lo que yo te decía, si don Lorenzo Mendoza hubiese sido general en vez de presidente de Empresas Polar, Chávez no hubiese hecho lo que hizo cuando votó a toda la gente de PDVSA. Porque hubiese habido una élite dentro de las Fuerzas Armadas preocupada por mantener el funcionamiento del Estado. Pero ya después de Chávez, la sociedad, Chávez es presidente. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad venezolana tenía asimilada la idea de militares igual a orden. Y Venezuela en el 98 reclamaba orden. Total que llevaron al peor militar porque fue mal militar y fue peor presidente. Y lo que generó fue anarquía. Entonces, bajo el concepto de orden, tú puedes hacer, bajo una definición clara de lo que es orden, tú puedes hacer mucho con ese proyecto que tú tienes para la Fuerza Armada. Nada más, o sea, yo no lo había pensado cuando empezamos a hablar. Nada más con el tema de evaluaciones académicas y físicas. De acuerdo al pensum, aquí no No, hay que inventar nada. no hay que inventar nada. Bueno, ya va. De acuerdo a qué pensum, porque vamos a ver qué han inventado. Vamos a ver Total. qué han Los inventado. pensum originarios de las escuelas superiores. Pensum Vamos a ver qué prechavismo. han inventado. O sea, aquí el problema es muy grave porque hace poco un informe de la UCAP dijo que solo 1 de cada 4 bachilleres lograban hacer operaciones matemáticas complejas y que el 70% de los bachilleres egresados en Venezuela este, carecen de comprensión lectora. Entonces, si eso es así, imagínate cómo han bajado la vara para las pruebas de admisión en las escuelas militares. Yo recuerdo el día que fui, porque luego estuve 4 años ahí, pero el día que yo fui siendo bachiller a presentar el examen de admisión de la escuela naval, te metían a 500 carajos en la planta baja del edificio académico que había como en la planta alta.
que había como un auditorio así, un salón de clases grandísimo. Toma, aquí está. Y yo salí cagado del examen que me pusieron. Y yo toda la vida, o sea, yo siempre con las matemáticas fui ágil, pero flojo. Yo le doy gracias a Dios los profesores de matemáticas que yo tuve en el Colegio San Francisco de Sales, ahí en Sarría, porque me prepararon bien matemáticamente. Pero entonces tú, con este informe de la UCAP, hoy 2025, imagínate a esos muchachos de Biafra, de Somalia, que entonces ahora se ponen, yo no sé, había una comiquita española, yo no sé si tú la llegaste a conocer, que se llama Los Barbapapá, No. que eran unos mostricos que parecían así como que un pegoste. Bueno, tú ves un cadete de la escuela naval con el uniforme número 2, que es el liqui liqui blanco, parece un barbapapá. Si una vaina pareciera que tuviese una bata de carnicero, o sea, no llenan el uniforme. Y entonces esto les parecerá banal. No, no es banal. Es que esos carajos van a ser mm, oficiales, que tienen, algunos de ellos infantes de marina, que tienen que liderar. Te voy a contar otra anécdota. Cuando en el año 2005, yo estaba haciendo el curso táctico en la escuela naval. No era la escuela naval, era en la escuela de posgrado de la Armada, pero la escuela de posgrado de la Armada quedaba dentro de la escuela naval. Pero los oficiales del curso táctico nos metían una guardia al mes y era segundo turno de portalón, no, segundo turno de ronda, pero tú recibías la ronda en el portalón. Te quedabas ahí sentado un rato, si tenías coche salías a hacer la ronda por dentro de la escuela naval en coche, si no la hacías en bicicleta o a pie. Entonces yo me pongo a hablar con el cadete que está ahí, que es un cadete de tercer año, y a sacarle. O sea, porque yo cuando me pongo a hablar con alguien, le saco. Le digo, mire, ¿usted dónde? No, yo soy de Petare. Y tal. Y bueno, usted se metió, bueno, lo que pasa es que la cosa en casa estaba mala. Y tú sabes que mi papá nos abandonó cuando éramos... ¿Y cuántos son ustedes? No, son dos. Soy yo y dos hermanas. Y mi mamá vive con un marido. Y el marido se coge a las hermanas. Entonces, yo lo que pensaba, teniendo mucho menos formación de la que tengo ahorita y siendo mucho más joven, porque en el 2005 yo tenía 30 y pico años. Yo lo que pensaba, 31 años, yo lo que pensaba era, estos eran los problemas que De la yo, tropa. que yo conseguía en la tropa cuando yo me gradué. ¿Quién dirige a la tropa si el oficial viene del mismo entorno que la tropa? Entonces, ese, mi querido Eduardo Figueroa, es el verdadero problema. Después de ese está el ideológico, que también es grave. Pero ese es el verdadero problema que vamos a Realmente enfrentar. el ideológico, yo siempre digo que el porcentaje es muy bajo. Mira, Pedro, perdóname, me quedan 5 minutos porque de aquí, como nosotros no vivimos de Hay que hoy ni currar. tengo que ir a currar. Y mira lo que te voy a terminar de decir acá. Luego de esta primera fase, que es la diagnóstico, evaluación y depuración, que ya la expuse, viene la fase 2 que es ok, yo la tengo por años. Esta fase de diagnóstico, evaluación y depuración tiene que ser desde el momento cero, desde el día 1, y puede ir de 1 a 2 años. Yo diría que esto tiene que ser en menos, hasta en menos de un año. La fase 2 vendría siendo redimensionamiento y reinserción, que puede ser de 2 a 4 años. Definición del tamaño óptimo de la Fuerza Armada, que eso se puede ir haciendo desde este momento. Reducción progresiva de efectivos excedentes. Y como lo dije, yo pensando aquí ampliamente, algunos me lanzarán un zapato por la cabeza, programas de reinserción laboral y social para militares dados de baja, que igual va a haber problemas, como dices tú, pero te robo la palabra, váyanse a hacer guerrilla, váyanse a hacer guerrilla, váyanse a hacer lo que quieran, que ahí sí conocerán el orden, depende de quién lleve el Estado, ¿no? Ahí sí tendrán que conocer entonces la fuerza del Estado para ponerle cota a los sediciosos. Fase 3, academización y profesionalización. Reforma curricular de las academias militares, derechos humanos, estrategia, ciberseguridad. Estamos hablando de que nosotros tenemos un retraso tremendo. En Venezuela todavía se habla de guerra asimétrica y ya por lo menos con lo que pasó en Ucrania y en Rusia ya estamos hablando de guerras de pulsos electromagnéticos y de drones. Alianzas con universidades nacionales e internacionales, creación de centros de investigación militar en cooperación con la Academia Civil, que eso más o menos fue lo que hizo Betancourt para que el militar no estuviera pensando, luego de Pérez Jiménez, en pendejadas. Bueno, amigo, vamos a profesionalizarlo.
cursos de Estado Mayor en Inglaterra, Estados Unidos, y ahí fue cuando la Fuerza Armada empezó a tener un giro. Fue muy inteligente Betancur en ese aspecto. Bueno, Eh, la, yo discrepo de ti. El primero que unió a los civiles con los militares en Venezuela fue Marcos Pérez Jiménez. Tanto es así, que dónde empieza y dónde termina el paseo de los próceres. sí, lo que pasa es que yo creo que a Pérez Jiménez, Pedro, se le idealiza mucho y fue un corrupto de igual manera. Entonces también, pero ese es tema para otro programa. Mira, Discrepo. retorno a las Pero funciones específicas. lo que hay que decir es que Pérez Jiménez, el paseo de la patria comenzaba en el patio de las academias y terminaba en la Universidad Central de Venezuela. Entiendo. ¿Ok? O sea, eso es inocultable. ¿Ok? Eso es inocultable. Yo voy a sacar un programa sobre Betancourt, porque el padre de la democracia, mis cojones. Ojo, que El padre de todos yo los antes era vicios. muy betancurista, yo antes era muy romulero, me decía un amigo. Ahora ha ido cambiando, pero yo creo que definitivamente creo que fue hasta este momento. Yo siempre me voy reformulando, como persona con sentido crítico, me voy reformulando mis ideas y mis creencias, pero hasta este punto yo creo que fue definitivamente un buen estratega político con muchísimos errores como todos. Pero mira, en ese programa de Betancourt, tú me dices, y ahí estamos, que yo quisiera escuchar a detalle tu opinión sobre ello. Mira, retorno, punto 4, retorno a funciones específicas, retiro inmediata de militares, de ministerios, gobernaciones, alcaldías y empresas públicas, Todo eso te va a prohibición, pedir la baja. prohibición constitucional de que oficiales activos ocupen cargos civiles, funciones claras, que es decir, esto me parece a mí estúpido, pero hay que hacerlo. Función clara, Tomarlo. usted es militar, su función no es estar en un ministerio, su función es defensa territorial, seguridad marítima y aérea y apoyo en emergencia, por minimizar todo lo que debe ser. Y última fase, Pedro, para lo que sería la consolidación y control civil, que esto ya puede pasar un lustro, 5 años para que esto se logre. Reformas legales de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional, la LOFAN, creación de un Consejo Civil de Supervisión de la Seguridad y Defensa, transparencia en el presupuesto de defensa y evaluaciones periódicas de desempeño profesional y psicológico. Aquí hay otras cosas, Pedro, pero me gustaría que en estos Pero yo últimos tres minutos, te voy a los decir últimos dos tres cosas. minutos, me dijeras tu Tres opinión y minutos. luego ampliamos esto. 3 minutos. Te lo voy a decir rapidito. Control civil, sí, no político. Control civil, ¿ok? Entonces habrá que ver qué instituciones de la sociedad civil controlan a la Fuerza Armada, no político. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Conmigo se graduó un ecuatoriano que estuvo becado, carajo, brillante. Es ahorita agregado naval de Ecuador en los Estados Unidos. Un gran amigo. Sin él yo no hubiese aprobado las materias tecnológicas en la Escuela Naval. Me ayudó muchísimo. Yo estuve en Ecuador en 2015 y lo visité. Entonces me dice, mira, aquí Correa ha hecho muchas reformas malas para la Fuerza Armada, pero Correa quiso nombrar a sus comandantes de fuerza. Allá la policía también tiene, la Policía Nacional tiene fuero militar. Y entonces fueron el comandante de la policía, el comandante del ejército, el comandante de la Fuerza Aérea y el comandante de la Armada. Y le dijeron, mire presidente, no invente. Usted puede escoger a su comandante de fuerza, pero de esta terna que nosotros le entregamos. Lo que te quiero decir es que los ascensos militares se manejaban dentro de la institución militar y eso le permitía a los 3 mejores llegar a aspirar a ser el comandante general del ejército. Esos 3. Y los tipos le remataron diciendo, presidente, recuerde que este país tiene una larga tradición de golpes de Estado. Es decir, no inventes. Sacar a las sucias manos de la política. No me interesa si son chavistas, si son opositores, si es María Corina, Leopoldo, Capriles o la madre que los parió. Pero las Fuerzas Armadas tienen que ser una institución que tenga organismos de evaluación, ascenso, propios de la institución militar, que estén absolutamente divorciados del poder político. Absolutamente divorciados del poder político. Cuando llegue la lista de los ascensos de generales al Congreso, el Congreso lo que da es un cúmplice. Porque todo eso debe haber sido
evaluado y revisado por militares dentro de la institución militar. Si nosotros permitimos que vuelva a ser como en la cuarta, porque ahí te remato y ya termino. El chavismo, Eduardo, es el hijo bastardo de Acción Democrática y COPEI. Hijo de la socialdemocracia. El hijo bastardo de Acción Democrática y COPEI. O sea, Chávez no llegó porque a Satanás un día vamos a joder a estos tipos. No. Chávez llegó porque en el 58 se instauró un régimen que era podrido y que paulatinamente fue apestando hasta generar a Hugo Rafael Chávez Frías. Qué bueno, es que nosotros éramos felices y no lo sabíamos. No, es que nosotros hubiésemos podido ser mucho más felices y tampoco nos enteramos. Y ya, que sé que tienes que ir a trabajar, coño. Ok, perfecto. No te había pensado que estabas ahí tomando una pausa particular para decir otras cosas. Mira, Pedro, este es un tema que da para mucho, pero así como yo tengo algo muy resumido, además que yo Pero me también parece que está muy bueno. sí, yo también había tengo allí incluido artículos de la LOFAN que se están violando todos los días y de la Constitución que se están violando todos los días. Es decir, aún con esta Constitución chavista y aún con la ley orgánica chavista que se tiene de la Fuerza Armada, se puede hacer una reforma de esta Fuerza Armada atrofiada, hipertrofiada que tenemos. Pero así como lo tengo yo, hay, bueno, oficiales retirados, Pedro, que tienen unas tesis doctorales de lo que es una reserva, de lo que es una reforma constitucional y enmarcada, obviamente, en lo que son los parámetros legales para cambiar este desastre desde el día uno en que hay un cambio. Yo siempre dejo las preguntas al aire. Yo me imagino, sé la respuesta, yo me imagino que María Corina ya habrá hablado con todos esos militares y tendrá entonces ese proyecto listo, puesto sobre la mesa, porque eso es algo que tienen que hacer desde el día uno para medio poner orden. Pero bueno, este programa, Pedro, me gustó mucho. También le recuerdo a las personas que estuvieron conectados desde un principio intentando ayudarnos, colocando comentarios, agradecidos. Les prometo que luego lo haremos en un en vivo, en un live. Pero bueno, esto se lo iremos haciendo extensivo en algún otro programa. No se olviden de compartir la información, de seguirnos y también de seguirnos en tus canales y en tus redes, Pedro, que son... Soy Pedro Pedrosa en todas las redes sociales, en YouTube en particular, ¿verdad? Además, www.polemospolitic.com y se meten, pues ya que estábamos hablando, en el curso de qué es la guerra. ¿Qué es la guerra? Pues todo el mundo, la guerra de Ucrania, la guerra. Vayan para que vean lo que es la guerra. La guerra no es matar gente, es una de las cosas que se hace, pero el objetivo de la guerra es otro. Entonces, este es un curso que lo dicta un oficial retirado de la Armada que además es doctor en filosofía y entonces te explica la guerra, la soberanía, la paz, todo desde el punto de vista filosófico, pero sabiendo lo que es ser un militar. Entonces, como dicen, unos tienen Patreon, otros tienen YouTube, otros tienen Perico de los Palotes. Yo vendo cursos. Que esté interesado, www.polemos, polemospolitic, terminado en c.com. Y ahí se inscriben en los cursos. Bueno, Además que lo estoy metiendo por en ahí un le iremos sistema de haciendo atención al publicidad. cliente, un Por sistema de ahí, atención al cliente bien chulo, como dicen acá. por ahí le iremos haciendo publicidad. Pedro, siempre un gusto tenerte acá en el canal. Gracias por tu tiempo y a todos los suscriptores un fuerte abrazo. Que tengan un excelente inicio de semana el día de mañana.